Gracias a todos los que me han ayudado y alojado desde que entré en Irán, empezando por Amir y Gesan en Millané, siguiendo por Mohamed y su familia en San John, y terminando por Hadi y sus amigos, sus cientos de amigos en Afar. Muchas gracias porque me he sentido muy seguro, muy feliz y muy cómodo en mi camino a Teherán. Y ya por fin estoy aquí. Aquí no hay carriles, no hay direcciones, cada uno va por donde quiere, hasta por la acera. Tiene una moto. ¡Upa! Llegué a Teherán, aparqué la bici y esperé a Maya, que volaba desde Croacia, y pues estuvimos unos días visitando Teherán, con su ruido, con su tráfico, con su gente, muchísima gente. Dando una vueltilla por el parque Shahar. ¿No es así? Shahar. No. از عاشقی دوری اگر نکن بازیگری از فکر بردن دلم ای کاش که بهتری تازه رسیدم به این آرامشی که دارم برپا نکن در دل من آشوب دیگری همدل اگر که نیستی. No pensábamos visitar muchos sitios en Irán, pero al final, bueno, nos decidimos a ir a Yazd, una ciudad que está más al sur, está en medio del desierto, y ahí pasamos dos días visitando toda la ciudad, que es la parte histórica, es increíble. We are in Vamos allá arriba. A pie. Y ellos también dicen a pie. This is the place where they left their dead to be eaten by animals, because they believed, Zoroastrians believe that if they bury their dead in the soil, in the earth, they pollute the earth. If they burn them, they pollute the sky. So this is the best way to dispose of their dead. Después de Yazd fuimos a Shiraz y a Isfahan, y allí, bueno, estos son los sitios más turísticos de Irán. Por problemas de salud, al final no pudimos visitar todo lo que hubiéramos querido. Teşekkür. Sen de? 5,000. Y bueno, ahora estoy aquí, solito de momento. Odey llegó ayer, así que tengo que recoger la bici, está chequeando. Y nada, mañana a la mañana ya salimos en dirección a Isfahan, otra vez, en mi caso. Así que nada, esto ha sido un pequeño aperitivo de lo que nos va a tocar andar en bici a los biciclauteros a partir de hoy.
عاشق میشی اما نمیمونی